Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio de profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo María como mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea que el objetivo mío del día de hoy es que entendamos que el significado de la Navidad se puede descubrir en esta palabra Emmanuel. Emmanuel, que ese bebé que nació significa una promesa especial de Dios para su pueblo, que Dios está con nosotros. Y que este nombre trae gracia y verdad. La gracia es no lo merecemos. Esta gracia se nos ha dado por este nacimiento. Y que está disponible a todo aquel que venga a Él en gracia y en arrepentimiento. Ese niño está disponible para todo. Y que lo más grande no es que nació, lo más grande es que Él venía a morir en una cruz. Lo más importante en la Navidad, nos quedamos y nos enseñan el bebé y lo escondemos y el pesebre, si el pesebre sirve para acordarme de Jesús y lo que hizo en la cruz, excelente. Pero si yo me quedo en el pesebre, si Jesús no muere, verdaderamente Dios no estuviera arreglando nada. Pero como Él murió, lo arregló todo. Así que primer punto, el linaje de Jesús. ¿Verdad? Y ustedes quizás algunos, ¿verdad?, que son más viejitos como yo, ¿sí?, ¿se acuerdan cuando estábamos en los tiempos de la televisión? Que la televisión se acababa a las 12, no había más televisión, ¿recuerdan? Estaba mirando el programa y de repente ¡pum!, se ponía todo a comer, como hormiguitas, ¿recuerdan? Y se dejaba de transmitir y la televisión quedaba así. A veces quedaban como unos colores así, pero eso cuando yo en mis tiempos más viejos, eran las hormiguitas. ¿Qué quiero decir esto? ¿Por qué hablo yo de esto ahorita? Porque Mateo, el libro de Mateo se escribió 400 años. Cuando terminó la profecía de Malaquías, hubo 400 años de silencio. Se acabó la transmisión. No había nada. Dios que está hablando. No estaba hablando más Dios. Y volvió a hablar en Mateo. Cuando Dios vuelve a hablar, después de tener 400 años de silencio, lo que dice es, se le presenta a Zacarías y le dice: te van a hacer un niño, que es Juan el Bautista. 400 años. Comenzó una nueva manera, una forma de hablar a través del ángel, y fue el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué había pasado en esos 400 años? Imagínense, el poder estaba en Oriente y había pasado a Occidente. El poder estaba en Asiria y ahora los que estaban en el poder eran los romanos. Había cambiado muchas cosas y tenemos que entender esto para poder entender qué está pasando. Si tú no entiendes el trasfondo de lo que está escribiendo la Biblia, no vamos a entender. Por eso es mi objetivo, saber que el Nuevo Testamento, el soberano, era otro, Roma, ¿verdad? Ya no era Persia, ya no era Grecia, ya Asia había bajado y entonces viene el nacimiento. Pero recuerda que antes del nacimiento de Jesucristo hay una genealogía, ¿verdad? ¿Sí? Genealogía que a veces la gente, oye, pero ¿por qué tanto nombre? Tanto nombre. Porque era importante lo que dice aquí en el versículo 18, te lo voy a explicar. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Así que, primero, antes de llegar al 18, hay 17 versos que hablan de un linaje. El linaje significa ascendencia, árbol genealógico de la familia. ¿Por qué? Porque ellos venían a decir, van a ser un rey. Y ellos van a preguntar, ¿y ese rey de qué familia es? ¿Sí o no? ¿Cómo esta persona que tú me vienes a hablar a mí dices que es un rey? Y entonces en la genealogía le explica a esta gente, primeramente, porque el libro de Mateo fue escrito para, primeramente, ¿verdad? Los judíos se dieran cuenta que Jesucristo era el Mesías. Entonces, si un hombre de repente se presentaba como rey, el pueblo diría, bueno, yo creo que no es cierto, porque yo no conozco. ¿Cuál es su origen? ¿De qué familia viene? ¿Cuáles son sus credenciales? Y entonces, porque si él iba a ser rey, ¿qué es rey? Él tenía que venir de una familia de realeza. Y por eso vemos en Mateo el árbol genealógico de su padrastro. Recuerda que José es padrastro de Jesús. ¿Sabías que José es padrastro de Jesús? Simplemente mira el versículo 15 para explicarte algo. Versículo 15.
Dice, Eliú fue padre, ¿de quién? De Eleazar. De Eleazar de Matán. Matán de Jacob. Jacob fue padre de José. ¿Y qué dice de José? No dice que José es padre de Jesús. El único que dice que es, o sea, el árbol genealógico me dice, esto me relaciona a él. Ah, me relaciona porque es mi papá. Y José no dice que es papá de Jesús, sino es marido de María. ¿Verdad? Porque él era padrastro. Y vamos a ver por qué tenía que ser padrastro. Entonces, el linaje demostraba que él venía de la familia de David. Porque recuerdan que el Señor le había dicho a David, de tu descendencia vendrá, ¿verdad? Un rey eterno. ¿Sí? Entonces, este linaje me está demostrando que que Jesús viene del linaje de David. Y por eso es heredero del trono, puede pedir el trono. En cuanto a su naturaleza, Jesús es hijo de David. Por eso dice hijo de David, porque viene de la ascendencia, ¿verdad? Ascendencia viene de Jesús. María, dice allí que María estaba desposada. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Estaba desposada. La Reina Valera dice otra cosa, dice que estaba ¿qué? Comprometida. Y quiero darle un recuerdo, quiero explicar el matrimonio, porque a veces, bueno, no entiendo, porque dice en la Reina Valera, dice, ella no la había conocido. ¿Cómo si el marido no la ha conocido? Y ya le voy a explicar. El matrimonio hebreo, a diferencia del nuestro, tiene 3 pasos. El primer paso es una promesa de desposorio, compromiso, que es en donde estaba María y José. El hombre judío se casaba aproximadamente unos 16, 18 años, pero a los 12 ya era considerado adulto y empezaba a trabajar para reunir para la dote. La mujer es considerada mujer desde los 14 y María posiblemente tenía 16 años cuando estaba encinta de José. Pero ellos nunca los dejaban solos y ellos se llegaban realmente a conocer, ¿sabe qué? Porque dije, el primer paso es el compromiso, ¿verdad? Es un tiempo de compromiso porque ese matrimonio era arreglado por los padres iban, hacían, y este es, y empezaban a caminar. El segundo paso, o el segundo etapa del matrimonio es la ceremonia, donde ellos van y se casan delante, ¿verdad?, de la autoridad religiosa, y el tercer paso es la consumación. Entonces ellos estaban en el primer paso, por eso José, cuando se enteró que ella estaba embarazada, José tampoco conocía mucho a María. Porque ellos por un año no andaban. Era el compromiso, se veían el día del compromiso, pero nunca estaban solos. ¿Ok? Estaba la familia. Entonces, y para traer una memoria, recuerdan que la Biblia dice que Dios nos dice a la iglesia, por eso os desposado como un solo esposo, porque nosotros estamos ahorita en este paso con Jesús. Nosotros estamos en el paso de la promesa, por eso envió el Espíritu Santo. Jesús se casó con nosotros, la iglesia, y estamos en el primer paso, pero estamos esperando las bodas del Cordero. Y eso es una señal. Recuerda que el matrimonio es una señal de Cristo a la iglesia. Y el matrimonio fue creado por Dios para nosotros tener hijos que hablen más de Dios en la tierra. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos placer y amor, pero primeramente el matrimonio, por eso el matrimonio cristiano es tan importante porque es el único que muestra cuál debe ser un esposo como Cristo y una esposa como su iglesia. Así que antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había sido concebido el Espíritu Santo. Y ella se conservó virgen hasta, ¿cuándo? Hasta que dio a luz, que tuvo más hermanos. ¿Ok? Pero fue concebido por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo creó, unió al espermatozoide ¿con qué? Con el óvulo. Y fue como una inseminación artificial colocado. María prestó su vientre. María prestó el vientre. Si vamos a Lucas, dice, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Que pues yo soy virgen, dice la Reina Valera, yo no conozco varón. La palabra conocer viene de la palabra griega ginosco, que significa intimidad, relación sexual. Entonces le dice, tranquila María, y José la iba a dejar. Pero le iba a dejar secreto porque si ella, 2 cosas pasaban. Si ella estaba embarazada y era de José, José quedaba en descrédito. Pero si ella estaba embarazada y no era de José, pues él también, ¿verdad? Ella podría morir hasta apedreada según las leyes judías. Y era primeramente la familia de ella era la que ejecutaba eso.
porque es una deshonra. Recuerda que esas culturas son de honra, como las asiáticas, de honra. Nosotros aquí, pues, la honra y la deshonra no nos importa casi, pero lamentablemente, en esa cultura, una deshonra a la familia es grave. Así debería ser, ¿verdad? Por eso es bueno mirar. Entonces, ¿sabe lo triste que nosotros, y hablando de la virginidad de María, para ir luego al segundo punto, que se hizo una encuesta en un seminario cristiano y el 56% de las personas que estaban estudiando en el seminario no creían en el nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Y después un centro de investigaciones de una universidad de California, la Berkeley, California, el 69% de los bautistas americanos creen en el nacimiento virginal, un 30% no cree, un 66% de los luteranos creen en el nacimiento virginal, los episcopales, 39%, los metodistas, 34% y los 21%. Pero ¿por qué es tan importante el nacimiento virginal de Jesús? Porque es una doctrina radical o una doctrina tan importante. Porque si nosotros negamos que Jesús nació de una virgen, ¿cómo seguir creyendo el resto de la Biblia? Si la Biblia dice que María era virgen cuando nació Jesús, cuando fue concebido. Entonces tendríamos que rechazar todo lo demás que dice la Biblia. Hay mucha gente que cree unas cosas y otras cosas no. Nosotros los cristianos tenemos que creerlo todo porque viene de la palabra de Dios. Si Jesús no nació de una virgen, entonces, ¿qué estoy yo hablando aquí? ¿Qué vamos a creer de los milagros? ¿Qué vamos a creer de Moisés sacando a su pueblo de Egipto? Vamos a creer que son historias y mitos. Yo estaba leyendo, ¿verdad? En esta Biblia, arqueológicamente aquí se ha conseguido, hasta se consiguió una barca del tipo de la de Jesús. La arqueología ha demostrado muchas cosas, dice la Biblia, pero Dios no necesita demostrar su palabra. Porque nosotros tenemos que creerla porque es por fe. Segundo, si nosotros no creemos en el nacimiento virginal, ¿verdad? Jesús no hubiera sido sin pecado. Dos hombres, una mujer y un hombre que traen al mundo. Un niño. ¿Y este niño cómo viene? Pecador. Por eso no podía tener un papá humano ni una mamá humana. O sea, sí eran, porque él era un papá, ¿verdad? Adoptivo, un padrastro, y ella era la mamá porque ella lo concibió, pero Dios puso todo allí. Si él hubiera sido de ellos dos, no hubiera podido salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Recuerda que el primer Adán, ¿qué hizo el primer Adán? Era perfecto, ¿sí o no? Y pecó. No cumplió la ley. ¿Quién tenía que venir a cumplir la ley para que la ley quedara cumplida? Otro hombre perfecto. Por eso Dios bajó a la tierra, porque aquí no hay un hombre perfecto, aquí hay un hombre perfecto. Hablando de hombre, estoy hablando de género, ¿verdad? No hay ni uno, ni dos, ni tres. Por eso la Biblia dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. O sea, Él fue nuestro representante. Él no pecó, pero Él se representó para que el pecado del mundo cayera sobre nosotros. Por último, si nosotros no creemos en que Él fue sin pecado, ¿verdad? Nuestra salvación y todo estaría en un vilo. Así que es muy importante que creamos en la realidad de que Jesús nació de una virgen. Es muy importante saber que nosotros, ¿verdad? Que Jesús no tuvo pecado. Es importante saber que Jesús era hijo de Dios y era totalmente Dios, pero totalmente hombre también. Así que esto, que cuando Él vino y nació, le dio Jesús humanamente era hijo de David y esto le dio el derecho a ser el rey, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que decía Mateo? Dice Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Allí estaba hablando de Jesús. Jesús en la cruz del Calvario. Otra, porque la simiente estaba dañada. Vino otro de la simiente, que es Jesús. Era el único que podía aplastar la cabeza de la serpiente. Y en términos divinos, Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado de manera sobrenatural. Si no hubiera nacido de esta manera, no hubiera podido redimirnos de nuestros pecados. Si no hubiera podido nacer de esta manera, todavía estuviéramos condenados todos, camino al infierno. Pero como era sin pecado y como era totalmente, Él nos salvó y estamos totalmente. Las buenas noticias al día de hoy es que así como Adán fue nuestro representante, ¿sabes qué hizo Adán? Adán pecó. Y como nuestro representante federal, el pecado que él cometió es como si yo lo hubiera cometido. ¿Sí? Cuando usted yo estoy en una cama y tengo que hacer un negocio, yo le doy un poder a alguien, ¿verdad? Ese poder que yo le doy es como si yo fuera allá. Así que tenga cuidado cuando da un poder a alguien. Porque es como tú mismo estuvieras en ese lugar. Entonces, cuando Adán pecó,
Es como si tú hubieras cometido yo ese pecado. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? Que cuando Jesús pagó, es como si tú hubieras hecho toda la ley, la hubieras cumplido, y tú, por eso que dice que estamos unidos a Cristo. Porque aunque Adán pecó, y eso nos trajo condenación y dominio del pecado, cuando Cristo vivió, la condenación quedó fuera, y nosotros ya no tenemos el dominio del pecado. Ahora pecamos por débiles, pero en nosotros Dios quitó el poder del pecado. Eso fue lo que hizo. Cuando Él cumplió toda la ley, la estaba cumpliendo por Roberto. ¿Qué pasa con eso? Que cuando yo no cumplo la ley, yo puedo apararme a Él. Él la cumplió por mí. ¿Verdad? Dios nos ve así. Por eso es que podemos estar hoy delante de la presencia de Dios. No lo que tú hagas, que viniste a la iglesia, diste y serviste, sino por todo lo que hizo Cristo a tu favor. Dios lo acepta como si tú lo hubieras hecho por Él. Y esa es la gloria del Evangelio. Recuerden que como iglesia bíblica predicamos el Evangelio. Aquí no estamos para motivar a nadie y decirle, mira, ¿sabes qué? Dios tiene para el 2025 bendiciones para ti. Sí las tiene. Pero también tiene momentos. Dios quiere que nosotros vivamos en un mundo, ¿verdad?, donde sepamos que vamos a sufrir, pero que Él nos acompaña. No me quiero adelantar al segundo punto. Así que Jesús nos libró de las consecuencias de la condenación. Y como decía esta mañana un pastor, si nosotros tuviéramos una iglesia de otro tipo, estuviéramos gritando al saber que Jesús nos libró de toda condenación. Por eso ya no hay condenación. ¿Para quién? Los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque Él cumplió toda la ley. Somos libres. Por eso que Pablo dijo una vez, miserable de mí. No porque era un pecador, sino porque Él lo que había hecho sabiendo el gran amor y el que estaba persiguiendo, que era Cristo. Dice también la palabra que esto trae a nosotros una profunda adoración. Podemos experimentar niveles mayores del amor de Dios al saber todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pregunta para pasar al segundo punto. ¿Qué sientes tú al saber que ningún hombre podía solucionar la situación? Tu situación y la mía la podía solucionar. Eso nos frustra, ¿sí o no? Porque ¿qué logremos solucionar todo? ¿No queremos depender de Dios? Y algún momento de tu vida, como igual me ha pasado, te vas a sentir frustrado. Porque Dios, nuestro pecado nos va a permitir que algún momento tú vas a dañar alguna relación, vas a hacer algo, porque el pecado lleva a hacer las cosas que estamos haciendo. Así que, ¿qué sientes al saber que no había hombre que pudiera solucionarlo? Eso a mí me da un alivio porque este hombre, por eso Jesús tenía que nacer de una virgen y ser un hombre. Él se vistió de hombre. Jesús ha existido toda la eternidad, pero Jesús no era hombre hasta que decidió venir. ¿Sabías eso? Él se vistió de hombre el día que iba a nacer. Antes no era hombre. Pero vamos a ir el padre le dijo, vamos a solucionar porque esto está grave allá con la gente. No hay nadie que pueda salvarlo. Entonces Jesús dijo, bueno, yo voy a morir por ellos. Debía ser perfecto. Y por eso Dios tuvo que vestirse de hombre como un sustituto para librarnos de la pena legal. ¿Cómo ves el hecho que Cristo fuera enviado por nosotros? ¿Todavía dudas del nacimiento virginal? ¿Ves la importancia del nacimiento virginal? Las iglesias liberales no creen ni siquiera que Jesús es Dios, mucho menos que nació de una virgen. ¿Qué cosa vas a hacer ahora que puedes entender el hecho de todo lo que hizo Dios para que viniera a través de una virgen? ¿Verdad? Versículo 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. José conocía lo que decía Deuteronomio. Deuteronomio 21, 13 al 21, asumía que si una joven antes de desposada quedaba embarazada, ¿verdad?, tenía que ir a las puertas de la ciudad y ahí iba a ser apedreada por los hombres. Pero versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, mujer, porque el niño que se ha engendrado es del Espíritu Santo. José le iba a dejar, pero secretamente, ¿no?, para que ella no sufriera, pero tampoco él verse involucrado. ¿Y qué hizo el Señor? Apareció un ángel. Apareció un ángel, ¿verdad? Sabemos que el ángel Gabriel fue el que encargado por el Señor para hablarle. Y le dijo, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Recuerda que Jesús era un nombre, Josué, Jehová es mi salvación. Y si hoy aprendemos algo de la Navidad, está en este verso. ¿De qué se trata la Navidad? De que Jesús vino, el Hijo que nació, vino a salvar a los pecadores, porque Él salvará al pueblo. La Navidad se trata de eso, amigos y hermanos, se trata de salvación.
Tú puedes tener tradiciones, puedes ir para allá, pero si no celebras esto, si no está en tu vida esto, has perdido una Navidad más como... Yo perdí 20 Navidades. En Navidad nosotros sacábamos maletas para dar vueltas, comíamos uvas, velitas, tantas cosas que se hacen que no son malas, pero eso no es la Navidad. Seguía condenado, perdido y buscando salvación en la gente. Pues cuando no somos salvos, ¿en dónde buscamos la salvación? En las personas. Ella como que sí me va a quitar a mí esta tristeza que cargo. Este nuevo trabajo. Ya estoy aburrido de ser dentista, me voy a meter a hacer otra cosa. Porque no hay esa insaciedad de tu vida, solamente le llena a Cristo. Entonces utilizamos a la gente, ¿sí o no? Porque si esa gente, esa persona que entra en una relación conmigo, de cualquiera, ya no me llena, me busco otra. Y si ese carro que yo lo cuido, me voy a hacer que ahorita voy a meterme a coleccionar carros, ¿verdad? Antiguos. Y eso no está mal, pero entonces empieza el domingo y lo reparas, lo sacas. Eso no es malo, pero eso no va a llenar ese vacío que es la falta de una relación con Dios. Y se pierden las Navidades, llenas de regalos, llenas de familia. Y la familia es un regalo de Dios, pero sin Cristo puede ser hasta problemas para distracción y división y tanta cosa. ¿Por qué tantas cosas? Porque vivimos en una época secularizada, seculares sin Dios. Materialismo, adornos, árboles, cenas, coros, servicios de Navidad, gordos de barba que toman el lugar del Mesías, tantas cosas. Pero sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, la Navidad se trata de un rey que iba a nacer, de un rey que no consiguió lugar, de un rey que se vistió de humildad, de un rey que vino a salvar, del Hijo de Dios que se hizo hombre, pero que era Rey de reyes y Señor de señores, y que vino con una misión a la tierra. La visión no fue solamente nacer, sino morir. Pregunto, ¿ya se cumplió esta realidad en tu vida? ¿Ya la venida de Jesús ha llegado a tu corazón? ¿Sabes qué? Ni con más cenas ni regalos podrás pasar con toda la familia. Te la traes a toda la familia si no eres de acá. Si no tienes a Cristo, va a ser una Navidad perdida más. ¿Eres parte de su pueblo? ¿Has reconocido al Señor como tu único y suficiente Salvador? De eso se trata la Navidad. ¿Sabe que Jesús vino a buscar a los hombres y a las mujeres para que sean salvos? En vez de decir, como decía al principio, Dios no está arreglando nada y todo está peor, la Navidad, y ese Jesús vino a arreglar las cosas. Segundo y último punto, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Verdad que cuando nace un niño, qué es lo primero que cuando uno llega a la clínica va a mirar? Sí, bueno, ahorita ya hasta con las fiestas de género ya se sabe si es hombre o mujer, pero anteriormente uno preguntaba, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Verdad? Lo primero que preguntaba era si era varón o hembra. ¿Verdad? ¿Qué género es? Porque ahora eso del género, ¿verdad? Ahora el género y anteriormente y biológicamente XXXY, XX, ¿verdad? Mujer, XY varón. Y eso tiene que ver género y que sexo es lo mismo. No tiene que ver con cómo me siento, cómo me vista. Entonces, hablando de lo que dice la Biblia, ¿qué es lo primero? ¿Qué era? Y segundo, ¿qué le preguntaba? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Era muy triste que saliera el bebé, salió de aquí el bebé Marcelletti. Ay, pero ¿cómo se va a llamar? Entonces los padres dedican tiempo a buscar, ¿verdad? A buscar un nombre y empiezan a acordarse y esto y lo otro. Los padres dedican gran cantidad de tiempo y consideran, hasta tienen lista de hombres, compran libros de nombres y investigando un poquito los nombres más comunes aquí en los Estados Unidos para las damas, para las damitas, son Olivia, Emma, Ava y Sofía. Y lo de los hombres son Liam, Noah, Oliver, Elijah. O sea, es importante el nombre, pero ¿por qué lo traigo ahora? Porque María y José no pudieron escoger el nombre, ¿verdad? Jesús, le digo. Y más que ver algo frustrado, es lo hermoso de tener un nombre que escoger un nombre, ¿verdad? Porque el nombre anteriormente tenía un significado. ¿Viste? Jesús, Jehová es mi salvación. ¿Verdad? Por eso es tan importante cuando tú le vas a poner un nombre, no sea con el país de nosotros, ya eso creo que ya cambió, que le ponían los nombres de las novelas o los nombres de las cosas así, tan insignificantes, porque el nombre de alguien es importante. Y mira este nombre, entonces le dijo el ángel, le dijo, tú le vas a poner a él, he aquí, la Virgen dará un nombre
Y ya sabemos que Jesús es un hombre, pero Emmanuel es el nombre que es lo que representa quién es Jesús. Emmanuel. La palabra, y busca ahí si está allí. Dale más. Emmanuel, dale el próximo. Ese es el nombre en hebreo, Emmanuel. Emmanuel. Immanuel. Immanuel. El él es el Elión, el Shaddai, el él. Es el nombre de Dios. Y ese es el nombre. No, ya me fui. Ya sé que me moví, ya me fui. El Manuel. Pero más de lo que significa, mira, ¿qué estaba pasando para que eso? Recuerda que esa es una profecía que se cumplió 700 años antes. Isaías se la dio al rey Acaz. El rey Acaz, 700 años antes, le dijeron al rey Acaz, ¿verdad? El rey Acaz estaba en un tiempo que el reino de Asiria lo iba a acabar, estaba destruyendo todo. Imagínate, un rey en medio de una guerra y la guerra la veía que lo iba a perder. Entonces venían los asirios y venía el reino del norte de Israel. Dios mandó a Isaías y le dijo, ¿sabe qué? Isaías, vete allá y habla con el rey. Y dile que pide una señal. Yo tengo una señal para él. Porque ¿sabes qué quería hacer Acaz? Quería hacer alianza con ellos. Y Dios dijo, no hagan alianza con ellos. Como se vio, iba a perder, no, yo mejor me rindo. Y Dios le dijo, no, yo le voy a enviar una señal de que, ¿qué? De que yo estoy con ellos. La señal para él era que iban a ser un niño. Y ese niño representaba que Dios iba a estar con él en medio de la situación difícil que vivía. Al final, el rey Acaz no hizo caso. No creyó, no tuvo fe en la señal de Dios. El niño nació, pero no creyó. ¿Y qué pasó? El reino de Judá fue destruido. Y él blasfemó el nombre de Cristo. Y como todo, al final, por no obedecer la palabra, fue destruido por la idolatría y la blasfemia que él cometió. Permitió que en la casa del Señor se adorara ídolos. Entonces, el versículo 14 de Isaías dice, por tanto el Señor mismo le dará una señal y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás Emmanuel. Busca por favor Éxodo 20:24 para que entendamos qué significa que Dios venga con nosotros. Éxodo 20:24, creo que lo puse ahí. Sí. Estamos hablando de qué significa la Navidad. La Navidad significa que Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Y qué significa que Dios esté con nosotros? Éxodo 20:24. Dice, y harás un altar de tierra para mí. Habla Dios, ¿verdad? ¿Le está hablando a quién? A Moisés. Y sobre él sacrificarás sus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. Y en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti. ¿Y qué? La presencia de Dios para su pueblo es para bendecirle. El rey Acaz, cuando estaba en eso que iba, me imagino, estaba viviendo una situación difícil, como tú y yo hemos vivido situación difícil, pero cuando nosotros vivamos una situación difícil, recuerda que Dios nos ha dado una promesa, que Él está con nosotros. Amén. Y para bendecirte, ni siquiera va a estar ahí, ajá, ¿qué vas a hacer, Roberto? Pues yo no sé, si tú no sabes, yo menos. No está ahí para bendecirte, a menos que tú te hayas metido ese problema y sea un pecado que tiene consecuencias, pero sí. De todas maneras, la consecuencia de nuestro pecado, Dios la arregla para bien. Pero si estás en la voluntad de Dios, porque eres una persona que está, ay Señor, ¿qué hago aquí? Y estás informando la palabra y estás pidiendo consejo. O sea, no eres un llanero solitario que tomas, te metes en el problema y después pides, ay, ¿y ahora qué hago? Si estás tú tratando de caminar con Dios, ¿verdad? De todas maneras, Dios ha venido a bendecirnos. Dios no ha venido para juicios, hermanos, amigos. Si queremos resumir el propósito de la Navidad, está en este nombre, Emmanuel. Que Dios vino de una manera especial. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan el Edén? El Edén, Adán y Eva caminaban con Dios y había una presencia especial de Dios y ellos eran bendecidos. Caminaban. Entonces imaginan el Edén, un huerto precioso que ni... ¿Qué lugar conocen ustedes bonito así que sea campestre? Que sea así un bosque. Cualquier bosque. Nosotros tenemos allá la gran sabana. Cualquier lugar bonito, eso se queda en pañales de lo que era caminar en el Edén y de paso con la presencia de Dios allí. ¿Pero qué pasó? Que el hombre pecó y Dios los expulsó del Edén. Porque Dios no puede tolerar el pecado del hombre. No puede. Entonces tú no puedes caminar conmigo. Pero recuerda lo que hizo Dios. Dios buscó la manera para relacionarse con nosotros. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando Israel viajaba por el desierto? ¿Qué dice que lo acompañaba?
Una columna de fuego y una nube, y esa era la presencia especial de Dios para bendecir a su pueblo. ¿Recuerdan cuando que él le dijo, bueno, construye un altar, construye qué? Un tabernáculo allí, ahí está mi presencia, y ustedes allí van a tener la presencia. Pero después, ¿recuerdan lo que pasó cuando Moisés dedicó el templo? Te lo voy a leer. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa. Cuando Dios llega a nosotros, por lo menos sabe que hay una presencia especial de Dios hoy aquí. Porque Dios viene a visitar a su iglesia para bendecirte. A lo mejor te sana, a lo mejor te quita un pensamiento, a lo mejor te da una solución, a lo mejor alguien te hace un abrazo y tú dices, ay, mira, yo estaba sufriendo por esto. Y mira, algo va a hacer Dios. Si tú estás sensible a lo que Dios quiere hacer, Dios te va a bendecir hoy. ¿Recuerdan que hemos venido estudiando Juan y estos fariseos vieron milagros y no creyeron nada porque su corazón estaba cerrado a Jesús? Y decían, ¿y este quién es? No, y ellos que eran sabedores de la ley, ellos sabían esta profecía. Ellos conocían que había dicho Isaías. Pero cuando una persona tiene corazón cerrado, cuando alguien dice, ¿sabe qué? Eso no es lo mío. ¿Has escuchado eso? Eso no es lo mío. Lo mío es trabajar y estar allí, pero lo mío no son las cosas de la iglesia. Corazón cerrado, se pierde las bendiciones de Dios y lo peor, la condenación eterna. Pero Dios ha buscado una manera de acercarse a nosotros. ¿Recuerdan que cuando los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, recuerdan? Había que... El pueblo estaba separado de Dios y Dios buscó la manera de acercarse a su pueblo. Imagínate, nosotros pecamos. Recuerda que nosotros pecamos, pero Dios siempre busca la manera de acercarse a nosotros. Y de eso se trata la Navidad, de que Dios se ha acercado al mundo. Pero el mundo dice, Dios no está arreglando nada. Todo está peor. Entonces Dios, a través de este sistema de sacrificios, esos sacrificios prefiguraban un sacrificio mayor. ¿Verdad? No cubría, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Así que el motivo de la Navidad es que Dios vino a tener un tiempo especial con su pueblo. ¿Recuerdas? Para su pueblo. ¿Y los que no son su pueblo? No. No. Porque es lo mismo que Adán y Eva cuando pecaron, fueron expulsados. Y Dios no está conmigo, dirás tú, ustedes son muy exclusivistas los cristianos, es que la Biblia lo dice. Él es el único camino. ¿Y por qué yo no? Porque tú no has querido. Yo no soy más santo que tú. Pero si la Biblia dice eso, yo lo hice. O sea que los que no son cristianos son bendecidos. No. No. Tienen la misericordia de Dios. Porque pueden trabajar, ¿verdad? Ganan dinero a unos más que nosotros, más habilidosos. Esa es la misericordia de Dios. Pero la gracia y el favor especial, que estoy hablando, es para los hijos de Dios. Es para los hijos de Dios. Sí, entonces, si nosotros nos quedamos en el pesebre, no estamos entendiendo que lo más importante es que ese niño creciera y muriera. Porque dice la Biblia que todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es muerte y tenía que morir alguien, ¿recuerdan? Recuerden, estos días están muy famosos los indultos, ¿verdad? Está la gente molesta por unos indultos que se han dado. Y Jesús no indulta. Porque de esas decisiones de los indultos la gente está molesta, ¿sí? En los indultos la injusticia, pero la autoridad, que es el presidente, puede decir, este no va a pagar. Pero eso no es la justicia, porque esa persona es culpable. Muy bueno el que recibió el indulto, pero ¿quién pagó la culpa ahí? Nadie. Y mucha gente contenta y el que recibe el indulto, pero hay gente que dice, eso no es justo. Entonces Dios no puede indultar a nadie. Porque la gente dice, ay, que Dios me perdone. Sí, pero alguien tiene que pagar. Porque si no dejaría de ser un Dios juez justo. Por eso vino Jesús. Porque Dios no indulta a nadie. Dios dice que ningún culpable va a quedar impune. Y en nosotros, ¿quién pagó? Jesucristo. Pregunto, ¿te molestan las injusticias? ¿Verdad que sí? Pero cuando la injusticia es con nosotros, cuando la justicia se viene a nosotros, no nos gusta. Porque la Biblia dice que somos pecadores y tenemos que ir al infierno. Entonces esa justicia no me gusta. Por eso vino Jesús, para cambiar la Navidad. Y eso es lo que significa Emmanuel. Él cumplió la promesa, que solamente será Dios, sino que va a morar con nosotros. Hay gente que cree que Dios creó el mundo y nos dejó así, a la buena de Dios. Hay unas personas que no son evolucionistas, pero creen Dios creó el mundo y lo dejó. Por eso estamos como estamos, pero Dios no es así. Dios creó el mundo y Dios dio las directrices para que el mundo caminara.
La familia. ¿Por qué está la familia así? Porque creen que casándose y solamente siendo un buen trabajador y una mujer que no anda mirando para los lados, no, yo ni gasto. Pero es que el estándar es aquí. El hecho de estar casado y no divorciarse no significa un matrimonio exitoso. Yo conozco gente de 50 años bien frustrado. 50 años juntos. No, es seguir las directrices de la palabra de Dios. Porque el matrimonio lo creó Dios. Y entonces, ¿dónde está? No, que yo voy al psicólogo y mi amigo que sí sabe cositas. ¿Sabe cositas? No, hermano, la Biblia y el matrimonio lo creó Dios. Vayamos a la Biblia. Pero sabe la gente que cuando viene a la Biblia, le van a decir cosas que no quiere cambiar. No, conmigo no se meta con mi vicio está ahí. No, es que nadie te va a decir. Tú verás los beneficios o no. ¿Cuál es un beneficio? Tener hijos que glorifiquen a Dios. La gente cree que... No, mi hijo no es marihuanero, ni mi hijo es esto. Eso es un gran logro, que tu hijo sea una... ¿Sabes cuál es, según la Biblia, el éxito de un padre? Que su hijo sirva a Dios, que tema a Dios. Porque si en Adán y Eva Dios creó para que llenar la tierra de hijos de Dios, no de hijos de Dios, si yo no estoy pariendo hijos de Dios, es un fracaso igual que estemos como perros y gatos. Porque el matrimonio, ¿se acuerdan que fue para llenar la tierra, pero no llenar la tierra de gente, llenar la tierra de hijos de Dios para que vieran cómo era vivir para el único rey? Porque recuerda que estaban todas las demás naciones y esta nación iba a mostrar que se puede vivir de manera diferente. Trayéndola ahora, la iglesia es la misma nación que está mostrando a la gente cómo vivir diferente. Mire, Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que hemos dicho que Dios estaba en el Edén, la presencia especial, el hombre pecó, después dijo Dios lo buscó, hagan un ¿qué? Un tabernáculo, después dijo no, ahora un templo, hagan sacrificios, pero ahora dice que Dios está ¿en dónde? La presencia de Dios especial está en una persona y esa persona se llama Jesucristo. ¿Y vino para qué? Para bendecir a su pueblo, para bendecir. Cristo es la encarnación de la gloria de Dios. ¿O no? ¿Sabe que cuando Cristo llegó a este mundo, Él tapó su gloria? Recuerdan que no podía dejar de ser Dios. Él la tapó. ¿Y en dónde fue que descubrió un poquito su gloria? A ver si usted lee la Biblia. ¿Dónde descubrió la gloria un poquito? En el monte de la transfiguración. Jesús reveló un poco su gloria y dijo Pedro, hagamos una derramada aquí y tal cosa. Porque Dios cubrió su gloria. Porque nosotros no podemos disfrutar de toda esa gloria porque moriríamos porque somos humanos, pecadores. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú puedes disfrutar la gloria de Dios, que es lo más hermoso que tiene este mundo, es disfrutar de la gloria de Dios. Dijo Jesús en Ezequiel, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice la Biblia en Hebreos, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús está todo Dios. Así que este nuevo pacto y esto que vivimos ahora se centra en la persona de Jesús. Él es ahora el templo. Y cuando llega a la vida de alguien, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Dice al final de Juan 1:14, dice, si crees, podrás ver la gloria de Dios. Si crees. El gran mensaje de Mateo para nosotros, terminando, es la primera, no lo voy a decir 5 veces, no, decir 1, 2, 3. La semana pasada, como dije, 7 veces termino. Una. El gran mensaje de Mateo para nosotros, para este tiempo, para nosotros, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las cosas difíciles que estamos viviendo, es Emmanuel. Dios está contigo. Dios está contigo. Y solamente no está contigo, vino a bendecirte. No puedes decir más, es que yo estoy solo. Y ahora en Navidad, solo. Y ahora, solo. Y Acción de Gracias, solo. Pues si eres parte de esta iglesia, vente con nosotros. Pero sufrimos porque queremos, porque nos gusta hacernos las víctimas y porque nos gusta pensar en nosotros. Hablaba esta mañana con Pati, cuando nosotros bajamos la mirada a nosotros, sufrimos. Levanta. Cuando nosotros estamos hoy cantando, ¿por qué leemos los salmos? Porque los salmos le hablan grandeza de Dios. Y usted viene con su problema, a lo mejor, bueno, yo para no meternos en un cuento, me peleé con Pati, vengo pensando, ay, el cheque llega como el 12, uy, qué pena. Todo eso nos pone en lo terrenal, pero cuando llega, no, tú llegas y la Biblia te dice, es arriba que tienes que mirar. Porque, ay, eso que como un mantra por vida, no, ese Dios que vas a mirar es el que va a solucionar eso. Tú no lo puedes solucionar. ¿Sabes que hay cosas que tú no puedes solucionar? Yo. Y eso nos frustra como hombre, porque nos gusta tener el mango
sartén por el mango, y Dios te la quita para que te humilles y dices, bueno, eres tú a tu manera. Así que esa gloriosa presencia está en nosotros aquí hoy. Y si más, si estamos en la misión, podemos percibir esa gloria, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor murió Lázaro? Y el Señor a propósito tardó 4 días para ir. Y llegó Marta y le formó un rollo. Le dijo, hey, pero Señor, llegaste tarde. ¿Y qué le dice el Señor? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Recuerda que la presencia de Dios es la gloria de Dios. Si tú ves. Dice, Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué pasó con todas esas personas que vieron la resurrección de Lázaro? La mayoría no vieron la gloria de Dios. La gloria de Dios se percibe. ¿Sí qué? Si crees. Solamente Lázaro, la hermana, los discípulos, Jesús y la gran cantidad de gente no creyó. Si creemos, vemos la gloria. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si está todo el día escuchando periódico, leyendo periódico, bueno, ya no se lee periódico, se lee Twitter y está todo el día en las noticias. Univisión y Telemundo, que yo lo saqué de mi vida, Univisión y Telemundo. Y no estás leyendo la Biblia. ¿Cómo vas a tener fe? Si te quedas pegado a tu país y las malas noticias, ¿cómo tú tienes fe? Si es pura mala noticia. Ah, entonces me olvido la realidad. Vivo un mundo no real. No. Allá está Dios también. Hay una presencia especial de Dios allá con aquellos que son sus hijos. Y Él no los va a abandonar. Y Dios quita y pone reyes. Y pone por castigo reyes. Y si vemos la situación, mucha gente no ha aprendido. Tuviéramos allá nosotros, tampoco tuviéramos lo mismo. Porque nosotros siempre estamos, ¿verdad? Como el rey Acaz. En medio de la inestabilidad del reino. ¿Y qué sale de nosotros cuando nosotros recibimos esa inestabilidad y esas cosas? Pues podemos ponernos en el lugar de Acaz. ¿Qué hizo Acaz? No creyó, no confió. Hizo alianza con los que iban a matarlo, entre comillas. Pero venía Isaías con un mensaje. Quizás hoy, no, yo no soy Isaías, pero te traigo un mensaje. Dios está contigo. Dirás tú, bueno, pero ¿cómo hago yo con este problema? Está muy difícil, es un problema ya legal. Pues Dios está contigo. Me cuesta ser cristiano porque ¿verdad? A mí me da pereza venir, me da pereza, me da esto, me da lo otro. Me agarro de los malos testimonios. Yo tenía por ahí la gente cuando empieza a venir a la iglesia, no, que yo tenía un amigo y ese era un pastor y se robó y se hizo. No, que me miraron feo a la iglesia y no vuelvo más nunca. Me agarramos 1000 cosas para no caminar. Aquí somos pecadores y no vamos a hacer daño. Pero lo importante es que vamos a perdonarnos, a amarnos. Alguien me puede exhortar, yo lo puedo exhortar, pero con la gracia de Cristo. Él nos tolera, nosotros debemos tolerar. Así que, ¿qué están revelando tus reacciones en las pruebas que vives? ¿En quién estás confiando realmente? Cuando tú tienes un problema se ve realmente. Todos somos cristianos aquí sentados, pero cuando viene el problema, cuando vas a tener que hacer algo, ¿verdad? Y eres capaz de hacer cualquier cosa por eso, ese es tu Dios. Ayer le leí a mis hermanas que había una señora en una iglesia, no era esta, ¿no? De repente, ella decidió que iba a venir y no iba a ofrendar. ¿No iba a ofrendar? No voy a ofrendar. Pero cuando vio quién iba a recoger la ofrenda, que era un líder de su célula, de su lugar, ella sacó lo que tenía en la cartera y lo puso. Para quedar bien con él. Y de paso habían hablado de generosidad esa semana. Y digo yo, ¿está bueno o está mal lo que hizo ella? Ella lo que más amaba era la opinión de esa persona. Lo más espiritual que ella hubiera podido hacer es no dar nada. Porque había decidido, no está mal, no está. Pero ella dio por agradar. Mi pregunta es, ¿qué sale de ti cuando tú tienes una situación? Si no está saliendo, si te pones nervioso, te desesperas, empiezas a buscar, yo te pido que crezcas en fe, porque Dios ha venido como Emmanuel para bendecirte. Y estos problemas que vivimos nosotros son difíciles, pero ¿sabes qué? Cuando tú sabes que Emmanuel ha venido contigo, la prueba definitiva de tu vida va a ser pasada. ¿Cuál es la prueba definitiva de nuestras vidas como hombres? Cuando estemos delante de Dios. Y cuando estemos delante de Dios, si tú has tomado esas decisiones, dice la Biblia que el justo por la fe
vivirá. Cuando yo llegue, y no es una fe de conseguir cosas acá, cuando yo esté delante de Dios y hable todo eso que hemos hablado hoy de Adán, Dios no me va a ver en Adán. La fe que yo puse en Jesucristo me ha justificado y dice, adelante, entra en el reposo del Señor mi hijo. Pero si a ti sale otra cosa, yo te invito hoy a reflexionar, porque posiblemente o no tengas a Cristo, tengas una fe bien débil. Amado, cuando se predica el Evangelio, si crees, podrás disfrutar de ella, de la gloria de Dios. En Navidad, ¿qué celebramos? ¿Celebramos un evento que ocurrió hace 2000 años? ¿O estamos celebrando un evento que todavía se está, viene y viene? Porque Dios no vino solamente hace 2000 años, sino que hoy está Dios aquí también. Emmanuel todavía está con nosotros. El libro de Mateo empieza con esto, pero termina ¿con qué? Con lo mismo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hoy hemos hablado de que podemos resumir la Navidad en una sola palabra. Emmanuel, Dios está con nosotros para bendecirnos, amados hermanos. Y esto significa que Dios ha venido a morar, hizo tabernáculos, dice la palabra, hizo una morada. O sea, que Él vino y se quedó a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo único que va a importar es si eres parte de ese pueblo o no para poder disfrutar esa presencia. ¿Qué debes hacer para asegurar esa comunión con el pueblo de Dios? Bueno, creer en el Evangelio. Si aquí hay, y vamos a orar ya, si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, yo te invito hoy a reflexionar si Emmanuel está contigo. Sabemos que Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, ¿verdad? Pero Dios tiene si creemos la palabra de Dios, Él tiene una presencia especial con su iglesia, con sus hijos. Tenga un día de cristiano, 1 minuto, 20 años. No es por ganar méritos. Así que vamos a orar. Si Dios te ha llamado a salvación, y personas que quizás que nos miden por el Facebook, yo te invito a que reflexiones verdaderamente porque está en juego mucho, ¿verdad? Puedes tener la Navidad con los mayores regalos, puede venir todo el mundo, pero si tú no tienes a Cristo, tu Navidad, ¿verdad? No tiene sentido, así la pases bien. Así que Señor, en esta tarde, si hay alguien que tú has llamado a salvación en esta hora, yo te pido que toques su corazón y su vida. La Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga de ese pecado, como hemos escuchado, la justicia de Dios para nosotros sería condenarnos, pero vino uno que murió en tu lugar y el mío. Yo te invito hoy a venir a Cristo. Dice la Biblia que no es recibirlo en el corazón, sino es arrepentirse, apartarse y creer que Él es el Salvador. Si has orado, al final puedes hablar con mi hermana Iris, conmigo, con mi esposa, para poderte seguir guiando los próximos pasos, que es congregarte, leer la Biblia, discipularte, bautizarte, que son los pasos que seguimos como cristianos. Ahora, iglesia, antes de terminar, demos gracias a Dios porque no solamente nos salvó, sino que se ha quedado con nosotros. Su presencia especial está con nosotros. Cuando nos reunimos como iglesia, su presencia especial está con nosotros hoy. Dile al Señor que quieres percibir más esa presencia, disfrutar de esa presencia especial. Que cuando nos reunimos como pueblo sea un anhelo de 2025. Hacemos listas grandes, pero muy pocas personas colocan: yo quiero leer más la Biblia, yo quiero orar más, congregarme más, yo quiero conocerte más. Esa es mi oración de año nuevo. Yo quiero conocerte más, ayúdame a crecer más en ti. Señor, ayúdame que no haya nada más importante que tú en mi vida, que ti en mi vida, Señor. Demos gracias, Señor, porque la misión que nos ha encomendado, recuerda que esa presencia especial es cuando estamos haciendo lo que nos mandó, que es hacer discípulos, que es, como hablaba de la familia, que otros vean cómo se vive para Él. Demos gracias a Dios porque cuando nos vemos en aprieto, recordemos su presencia especial para ayudarnos, para bendecirnos. Y dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Demos gracias porque queremos creer y ver esa gloria. Y este es el mensaje más importante. Si ahora en estos días vas a tener reunión con tu familia, háblale de esto, que lo más importante de la Navidad es Cristo. Y lo más importante que puede estar con ellos, irse con ellos de esa reunión si la acepta como Señor y Salvador. Gracias, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que esta palabra sea sellada y que podamos recordar que tú estás con nosotros para bendecirnos. En Cristo Jesús. Amén, amén.